Buenas tardes, hablábamos ayer de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que surge en el siglo XIX y se configura en él, aunque ciertamente tenga precedentes mucho más antiguos, y que impregna de tal manera la espiritualidad de la época que aquella centuria pasaría a la historia de la Iglesia con el nombre de Siglo del Sagrado Corazón. El éxito en la implantación de esta nueva devoción y en la difusión de la misma debería mucho a la figura de un pontífice enorme, San Pío IX, que por orientar, canalizar sus esfuerzos y sus afanes a el éxito de la devoción al Sagrado Corazón, mereció el sobrenombre de Papa del Sagrado Corazón. De no haber sido señalado por la devoción del Sagrado Corazón, lo hubiera sido por la devoción a San José. Pues en 1870, este santo pontífice, haciéndose eco del clamor popular y de la sugerencia de los obispos que habían asistido al Concilio Vaticano I, proclama a San José como patrono de la Iglesia universal. Pues bien, la devoción a San José precisamente estará también en el germen, en la génesis del monumento que vamos a tratar a continuación en el espacio de hoy. Hoy hablamos del Templo de la Sagrada Familia. Casi no necesitamos decir dónde se ubica, tal es la admiración y el conocimiento que se tiene de esta obra excepcional de la arquitectura. La última gran catedral, se ha dicho sin serlo. Tal es la enjundia del proyecto en el que se sigue trabajando a día de hoy. Se trata de un templo concebido por un librero de Barcelona, Josep María Bocabella, vinculado a la congregación de hijos de la Sagrada Familia y a la congregación de misioneras hijas de la Sagrada Familia, que con el propósito de recaudar fondos necesarios para elevar en honor de San José un templo en las inmediaciones de la ciudad condal, funda en 1866 la Asociación Espiritual de Devotos de San José. En 1881 adquiere ya para ello unos terrenos aledaños a la capital mediterránea. Pretendía en un principio hacer una mera réplica del santuario de Loreto y encarga el proyecto al arquitecto Francisco de Paula del Villar Lozano, quien abandona pronto esa primera idea de hacer una réplica del santuario italiano y opta por un templo neogótico con un gran cimborrio y con un solo campanario. En 1882 se produce ya la ceremonia de colocación de la primera piedra. A esa ceremonia asiste, entre otros, un joven arquitecto de nombre Antonio Gaudí y acude al acto como ayudante del arquitecto Martorell, que cumplía las funciones de asesor de Bocabella, el alma mater del templo que en aquel momento se comenzaba a erigir. En 1883, por diferencias insalvables entre el arquitecto del Villar y Bocabella, el arquitecto abandona el encargo que recibió y tendría que ser el propio Bocabella el que se le encomendara a Martorell, su asesor. Este, rehusando la invitación, recomienda a su joven ayudante, Antonio Gaudí, quien con toda una vida por delante y una imaginación prodigiosa
acepta el encargo, dando un vuelco total al proyecto inicial del arquitecto del Villar y transformándolo en un novedoso desarrollo arquitectónico orgánico. Se trataría, según el proyecto de Gaudí, de edificar como templo expiatorio. Esa era la primera intención de Bocabella. ¿Qué quiere decir templo expiatorio? Expiatorio es el templo que se dedica a la exposición permanente del Santísimo Sacramento, dando ocasión al que se acerca a adorarle de expiar allí sus pecados, sus culpas. Pues bien, este templo expiatorio, al decir de Gaudí, tendría una planta de cruz latina formada por 5 naves. Sobre el punto de cruce de la planta se encuentra un gran ábside semicircular con 7 capillas que corona el espacio. Y todo ello pensado para destacar 3 fachadas fabulosas, concebidas como grandes libros de piedra que relatan la historia de la salvación. Una gran Biblia abierta por 3 costados para ilustrar, catequizar al ciudadano. 18 son las torres que proyectó el insigne arquitecto Gaudí en este templo. La más alta representará a Jesucristo, con una altura máxima de 172,5 metros, ni más ni menos. Se trata de hacer un templo que comunique lo terrenal con lo divino, pero sin emular la obra de Dios. Y la obra de Dios está representada en la montaña de Montjuic. No puede ser más alta que esta obra de Dios, la obra de un arquitecto. Por eso el tope de altura lo señala en 172,5 metros. Pues bien, junto a esta torre, que sería la más elevada, proyecta otra torre algo inferior sobre el ábside. Esta dedicada a Nuestra Señora. Y sobre el crucero, 4 altas torres dedicadas a los 4 evangelistas. A los 12 apóstoles dedicaría las torres de las fachadas, 4 por cada una de ellas. El aspecto orgánico exterior e interior del templo estaría claramente influenciado por la observación de la geometría de la naturaleza, en la que Dalí se erige como auténtico maestro, aún reconociéndose discípulo del arquitecto divino. Pues bien, concibe el templo lleno de motivos tanto ornamentales procedentes de la naturaleza como de elementos formales, arquitecturales derivados de la naturaleza. Hablamos de estructuras hiperboloides, paraboloides, helicoides, conoides, elipsoides. No hay lugar para la línea recta en el interior de la basílica. Es toda una referencia continua a la naturaleza, a la curvatura que tan pródigamente nos da la obra del Creador en la naturaleza. Como interpretación del gótico, que es la obra de Dalí, una interpretación totalmente desmedida, superada por su genio, utilizará como elemento constructivo la luz, tanto en el exterior como en el interior. En el exterior utilizará la luz para disponer las 3 fachadas, de manera tal que la luz del amanecer haya de bañar la fachada del oriente, la dedicada por ello a la Natividad.
La luz crepuscular es más propia para la fachada de poniente. Así lo entiende y así lo establece Gaudí, la dedicada a la Pasión, mientras que la plena luz del día será la que bañe la fachada de la Gloria. Luz que, proyectándose a la nave central, podrá hablar de la resurrección al creyente. En el interior, ¿cómo utiliza la luz como elemento constructivo? Pues bien, prefiriendo la luz de los vitrales a la luz cenital. La luz cenital se proyecta ciertamente desde la cúpula. Ahora bien, es llamativamente más evidente la luz que entra por los inmensos ventanales con vidrieras que ocupan los muros del edificio. Es una luz tamizada, de color, propia de las vidrieras. El que ama tanto al gótico, el arte gótico, se hace eco de este gusto por la luz que filtran las vidrieras, y es una luz que a su entender genera emociones por la cantidad de matices que aporta al interior del edificio. Decíamos que la naturaleza sería una fuente inspiradora de Gaudí desde un primer momento. La obra de Gaudí se ampara en dos grandes elementos. Hay un binomio que la caracteriza. Por un lado, el discurso católico, cristiano, y por otro lado, el discurso de la naturaleza. La naturaleza es una gran fuente de inspiración porque es obra divina, y de pequeño, a causa de unos procesos reumáticos que le postraron, se vio obligado a retirarse a una masía campestre que tenía en la localidad de Riudoms, en Tarragona. Allí en Riudoms tuvo ocasión de observar la naturaleza y transportarla a sus ideas arquitectónicas. La influencia del mensaje cristiano y la influencia de la naturaleza como obra divina será una constante en la obra de Gaudí. ¿Cómo incorpora la naturaleza a su obra? Pues tanto desde un punto de vista formal como desde un punto de vista ornamental o decorativo. Desde un punto de vista formal, hemos dicho ya la predilección absoluta por la curva, desdeñando la línea recta. Él ama la simetría que le ofrece la naturaleza. Y se observa claramente la influencia de la naturaleza en una creación propia de él. Es una aportación que hace Gaudí a la historia de la arquitectura. La columna de doble giro. Nos estamos refiriendo a las columnas arborescentes que tan hermoso efecto causan en el interior de esta basílica de la Sagrada Familia. Son columnas que convierten por su semejanza a los árboles en un bosque todo el interior del templo. Él quería un bosque y lo consigue. Las columnas de doble giro se ramifican soportando el peso que no pueden soportar los ventanales por estar encomendados estos a otra misión, la de filtrar la luz. Los muros no soportarán la carga del edificio, sino que se trasladará a las ramas figuradas que salen de esas columnas con forma arbórea, arborescentes. La influencia de la naturaleza la encontramos también evidente
en la fachada de la Pasión. Las columnas inclinadas del porche de la Pasión son columnas con unas basas mucho más amplias que el cuerpo, ayudando a mejorar el apoyo y la transmisión de los esfuerzos inclinados. Nos recuerdan a árboles tales como las ceibas, que ensanchan su base con unas raíces tubulares, y a árboles como las secuoyas, tan propias de California, cuyas bases se van ensanchando también del tronco por toda una serie de nervaduras. De la naturaleza procede también el diseño ondulante de las cubiertas de las escuelas de la Sagrada Familia, una ondulación que nos remiten a la hoja de la magnolia. Pues bien, esta concepción del arte arquitectónico como claramente influenciado por la naturaleza tiene su proyección en un edificio sacro como el de la Sagrada Familia, en cuanto que la naturaleza aparece como obra de Dios y le exprimirá, hará deudor de toda una plástica y de toda una técnica desplegada en el mismo. La Sagrada Familia está emplazada en el ensanche de Barcelona, ideado por Ildefonso Cerdá. Es un ensanche de una planta regular, de amplias calles, de avenidas parquizadas, toda una planificación cartesiana que contrasta con el casco antiguo de Barcelona, que nos remite al medievalismo, a siglos en los que no existía esta planimetría. Pues bien, en ese ensanche se erige poco a poco el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Van surgiendo edificios domésticos, edificios públicos, y Gaudí tiene bien claro que las edificaciones civiles que le rodeen no pueden menguar la dimensión del templo, o mejor dicho, pueden menguarla, pero nunca habrá de resultar inferior a los edificios colindantes, porque se trata de una obra dirigida a Dios, y la concibe sobre la base de una preeminencia de la altura sobre las demás dimensiones. Quiere una obra alta, ascensional, que comunique lo terreno con lo divino. Y para ello concibe toda una serie de agujas, de torres y campanarios que serán acentuados por el empuje que supone la gran torre de la cúpula central. El templo de la Sagrada Familia se concibe como una tendencia a proyectar la forma ascensional, a generar en el observador una sensación de empequeñecimiento ante lo sagrado, un sentimiento de criatura ante lo sublime y majestuoso que nos habla de Dios. Pues bien, dicho esto, hemos de decir que la obra en cuestión se comienza a construir a finales del siglo XIX. Una vez que se le encomienda a Gaudí, llega un momento en el que deja de compatibilizar esta construcción de la Sagrada Familia con otros encargos y se dedica en cuerpo y alma, trasladando precisamente su morada a la cripta, al interior del edificio que se ha propuesto levantar para
imbuirse de su conocimiento y de su espíritu. Allí vive y allí trabaja. Renace con Gaudí el concepto de arquitecto medieval que vincula su vida a la de un proyecto, tal como hiciera en el siglo XII Guillaume, el arquitecto que erige la Catedral de Canterbury, Guillaume de Sens. Pues lo mismo hace Gaudí. Se sacrifica, se dedica en cuerpo y alma al proyecto de la Sagrada Familia. Pues bien, dicho esto, vamos a tratar de referirnos muy brevemente al interior del templo, puesto que, con ser admirable, merece la pena centrarnos en lo que salta más a la vista, sus fachadas. El interior se articula, decíamos, como un inmenso bosque. Así lo quiere Gaudí y así resulta. Las columnas arborescentes tienen esa finalidad y crean ese espacio embriagador, totalmente matizado por los colores de las vidrieras, los enormes ventanales que toman, por así decirlo, casi totalmente los muros del edificio, y hay toda una serie de columnas, las más largas y gruesas están hechas en una roca volcánica extraordinariamente dura llamada pórfido rojo, las hay más pequeñas y oscuras de basalto, las hay también de granito de Montjuic, la piedra con la que empezó a trabajar Antonio Gaudí, y las hay aún más pequeñas, que son las que sostienen el coro y las que están detrás del transepto y delante del altar. En cuanto a las torres, vamos a señalar que la primera fachada que se construye, y es aquella que vería el propio arquitecto terminada, es obra de su propia mano, es la de la Natividad, la de el Oriente, la oriental. La fachada de la Natividad, junto con la torre de San Bernabé, sería lo único que estuviera concluido a la muerte del genial Antonio Gaudí en 1926. Es la única parte del templo directamente construida por Gaudí. Cuando él muere, solo una de las torres, la de San Bartolomé, hemos dicho que está concluida. Las otras están ciertamente muy avanzadas, pero no las llegó a ver coronadas. Esta fachada de la Natividad está formada en primer lugar por 4 imponentes campanarios de planta cuadrada en su base, que pasa a ser cilíndrica cuando llegan a la 4ª parte de la altura y que después adquiere un perfil parabólico que concluye finalmente en pináculo. Están dedicadas estas torres campanario a 4 apóstoles, en concreto las de esta fachada de la Natividad, a San Bernabé, a San Simón, a San Judas Tadeo y a San Matías. Cada uno de estos apóstoles aparecen representados sedentes, como escultura, en el punto preciso donde las torres pasan de su planta cuadrangular o cuadrada a circular. Ello permite la creación de una serie de espacios triangulares que dan lugar a balcones que les sirven de base a estos apóstoles a los que se dedican. La ornamentación de estos campanarios tan vistosos incluye los nombres de José, María y Jesús, nombres enlazados con palmas y con la palabra Sanctus repetida 9 veces en cada uno de ellos de manera ascendente. 3 veces lo hace en color
amarillo, los Santus como jaculatoria dedicada al Padre, 3 veces lo hace figurando en color rojo como jaculatoria dedicada al Hijo, y 3 veces en color naranja a modo de jaculatoria dirigida al Espíritu Santo. Los pináculos de esta fachada terminan en estrellas que hacen como de corona, y por debajo hay 6 rótulos con la mención Hosanna y Excelsis. En cuanto al pórtico de esta fachada de la Natividad, Gaudí diseñó una impresionante iconografía que aún hoy deja boquiabiertos a los visitantes que se allegan a contemplarla, y que está llena de felicísimos gozos. Dentro de lo barroco, tremendamente barroco, que resulta el espacio este de la fachada de la Natividad, es muy racional, está todo pensado y todo tiene un hilo lógico. Ello da lugar a sorpresas felices que no hacen sino producir una experiencia estética en el que contempla este libro de piedra. Hay una explosión de vida en esta fachada, tal y como quería su autor. Motivos religiosos se conjugan a las 1000 maravillas, a las 1000, digo bien, con los motivos vegetales, animales, minerales, con la naturaleza. El pórtico está compuesto de 3 portales, dedicados a la fe, a la esperanza y a la caridad. La arquivolta de cada portal continúa hacia arriba, formando una linterna que acaba en pináculo. El portal de la caridad es el central más amplio que los otros 2 que le flanquean. Tiene 2 entradas, está dividido por una columna que sustenta estatuas de Jesús, de María y de unos ángeles. Y estas entradas están completadas a ambos lados por una serie de grupos escultóricos referidos a la adoración de los pastores y a la adoración de los Reyes Magos. Y sobre unos pedestales las figuras de San Gabriel y de la Virgen en la escena de la Anunciación. Más arriba hay una serie de músicos ángeles preciosos, muy evocadores de gloria, y todo ello rodeado por un mundo natural de flores dispuestas en distintas formas y de distintas especies, y animales, figuras de pájaros que cubren toda la superficie, dándole un carácter especialmente risueño, apropiado con la dedicación de la fachada a la Natividad del Señor. En la parte superior del conjunto se pueden ver los signos del zodiaco, un zodiaco representado no de cualquier manera, sino en la precisa manera en que se encontraba en la hora del nacimiento de Jesús. Y más arriba, en una cueva rodeada por pájaros, nos encontramos imágenes tales como la coronación de la Virgen. Más arriba aún, otra serie de imágenes que culminan en una especie de pináculo que es la figuración de un ciprés con palomas blancas, 21 palomas, símbolo de pureza que contrastan con ese árbol de la vida que es el ciprés, y que se levanta entre las 2 torres centrales muy por encima de la base del tímpano. El portal de la esperanza está dedicado a la Virgen María. Si el portal de la caridad lo estaba al Salvador, a Jesús, el de la esperanza a la Madre de la Sagrada Familia. Está situado a la izquierda, es más pequeño, ya lo hemos dicho,
que el central y tiene una sola puerta y gran cantidad de vegetación exuberante. Ahora bien, en este portal esa vegetación es acuática, lo mismo que lo es la fauna, las ocas, por ejemplo. El portal está presidido por una estatua de San José con el niño de pie. Y tiene también, entre otras imágenes, a San Joaquín y Santa Ana, los padres de Nuestra Señora. La linterna que culmina con un pináculo, este pináculo representa las montañas de Montserrat y encima está el grupo de los desposorios de San José y de la Virgen. Está coronado por una corona imperial sobre una estrella poliédrica. El portal de la fe es el siguiente, el situado a la derecha del que se dedicó a Jesús. El portal de la fe está dedicado a San José. Dan fe de ello los nardos representados, enseña del bienaventurado San José, y la jota hecha con una forma de estrella que recuerda las virutas de carpintero, y tiene una serie de pedestales con aves domésticas y vegetales con un friso arabesco. Al lado derecho está la imagen de Jesús trabajando en un banco de carpintero, y están también el grupo de José y María buscando al niño en el templo. A la izquierda también la visitación. Figura también San Zacarías, el padre de San Juan Bautista, y el propio precursor San Juan más arriba todavía. En el tímpano hay un ventabal de una ojiva y un rosetón hermoso. La arquivolta está decorada con vegetación exuberante representando hojas de manzano, y encima está el grupo de la presentación, San José, María, el Niño y San Simeón. Esta es la portada que concluyó Gaudí y que conoció en vida. Toda una serie de escultores han participado en el proyecto de la Sagrada Familia. Se habla de 28 y se superará esta cifra. Pues bien, quienes participaron como escultores en este prodigio de la fachada de la Natividad, de la fachada oriental del templo, pues Llorens Matamala es el autor de la inmensa mayoría de las figuras que ornan y que dan noticia de la historia de la salvación en esta fachada. A él se debe la Inmaculada, la coronación, la presentación, los ángeles de los campanarios, los desposorios, los apóstoles de las torres campanario. A Jaume Busquet se debe el grupo central del pesebre, y la Anunciación. Y a Joaquim Ros la adoración de los pastores y la adoración de los reyes. Contemplada esta magnífica portada que tantas veces hemos visto reproducida en folletos de información turística, en guías de turismo, en libros de texto, en catecismos, vamos a referirnos a otra portada inmensa, la de la Pasión, con un carácter extraordinario, severo, de tremendismo, que a mí me encanta. Es una fachada proyectada por Gaudí, pero amueblada por las esculturas de Subirats, que con el sello personalísimo que tiene este genio de la escultura, no puede desdeñar a la fachada que hemos contemplado antes. Tiene poco que envidiar. Su carácter es otro y el ambiente que pretende crear es otro, pero ciertamente se ha acertado tanto con la concepción de una fachada dedicada a la Pasión como es esta, como con el efecto conseguido con los grupos esculturales
que se han puesto, y ello teniendo bien presente que por el carácter vanguardista de la escultura de esta fachada puede producir ciertos recelos en los que tienen educado el sentido del gusto en una dirección tradicional y poco abierto a dejarse sorprender por la novedad. Gaudí concibe las fachadas del Nacimiento y de la Pasión como elementos totalmente diferentes entre sí, pero diferentes tanto en su significado simbólico como en su plástica y expresividad. Había concebido la fachada de la Pasión como una fachada extraordinariamente severa, en consonancia con el gran drama que se vivió y se murió en el Calvario. En contraste con la alegría de la Natividad, toda una profusión de pájaros, formas suaves, redondeadas, aves, animales domésticos, lagartijas, gotas de nieve, la de la Pasión no es este retablo tan risueño de criaturas que nos hablan de la obra divina. La de la Pasión habla de la mala obra del hombre, del sufrimiento de Cristo, y felizmente nos habla de la redención, aunque sea con renglones torcidos. Se quería una fachada tremendista, quería que llegase a dar miedo, y para conseguirlo, dice Gaudí, no escatimé en el claroscuro los elementos salientes, los vaciados, todo lo que resulte en el más tétrico efecto. Ese carácter anguloso y dramático que quería Gaudí le supo imprimir con su carácter personalísimo Josep Maria Subirats, un genio con vocación de artista total, lo mismo que fue escultor, y aquí lo tiene demostrado ampliamente. Fue pintor, fue dibujante de cómic, fue diseñador de joyas, fue escenográfico, todos los palillos de las artes pretendió tocarlos. Pues bien, como escultor se revela sublime en esta fachada, haciendo suyo el espíritu de Antonio Gaudí para la misma. Y a imitación de el genio Antonio Gaudí, una vez se le encomienda la obra en 1986, se traslada a vivir al interior del templo, como hiciera su arquitecto primero. El porche de entrada está formado en la fachada de la Pasión por 6 columnas inclinadas que no pueden pasar desapercibidas. Tienen un efecto muy poderoso en cuanto que son columnas inclinadas y desnudas ante la fachada. Esas columnas, ya nos hemos referido a ellas, como evocan a ciertos árboles, dan lugar a un porche superior. Un porche que cuenta con 18 pilares en forma de huesos que simbolizan a los muertos. Generan un espacio cubierto que Gaudí quiere que sea el seno de Abraham. En el porche superior de la Pasión coloca toda una serie de nombres que se encaminan hacia la resurrección. A un lado el de los profetas y al otro lado el nombre de los patriarcas, comenzando por Adán y Eva. El frontón aparece coronado con 3 acroterios, que son elementos
de la construcción griega y romana, y que aquí son adoptados por el arquitecto, colocando en el centro del frontón una cruz con ángeles y en esos acroterios de los extremos dos figuras alegóricas que prefiguran a Jesucristo, el león de Judá y el cordero de Abraham. Estas esculturas del león y el cordero fueron encargadas por la Junta Constructora a Lau Feliu y se elaboraron en granito de Tarn, de la región francesa de Tarn. La fachada de la Pasión la concibió Gaudí tras salir de una enfermedad, mas ello no haría sino acentuar el carácter de oscuridad que esta fachada tiene. Es una fachada orientada a poniente adrede. No es aleatoria la orientación de las fachadas. Hemos hecho ya referencia a la misma. Está en consonancia con el eje este-oeste del propio Sol en su recorrido. La fachada de la Pasión la quiere bañada por la luz del crepúsculo. Es por ello que cuando alguien le sugirió al comenzar la fachada de la Natividad, que es la oriental, que por qué no comenzaba la construcción precisamente por la fachada que daba hacia el casco urbano de Barcelona, que es la de Poniente, Gaudí sabía que este templo expiatorio había de financiarse con aportaciones particulares. Había perseguido para la fachada de Poniente un carácter severo, tremebundo, como hemos dicho, y entendía que si la primera referencia que tuviera el feligrés, el ciudadano, de lo que iba a ser este templo, era esa fachada que sería más difícilmente compatible con el gusto, no se iban a producir las aportaciones de los fieles para la erección del templo. En cambio, comenzando por la del oriente, aunque fuese la que da la espalda a la ciudad condal, al ser una fachada especialmente risueña y muy agradecida, ello movería a contribuir al espectador, al que se allegara y viera la envergadura de esta obra dedicada a la Sagrada Familia. La oriental, por su propia temática y su risueña concepción, era la ideal para comenzar a trabajar, y así lo hizo Antonio Gaudí, porque con esa fachada era más fácil llamar la atención y los necesarios donativos de los fieles. Las torres campanarios de esta fachada dan carácter a la misma, como lo hicieron en la fachada de la Natividad, y son algo más altas. Estas tienen 112 metros las dos centrales y 107 las exteriores. Elementos característicos son las torres campanarios, como en la anterior, unas torres campanarios que están abiertas y protegidas por una especie de persianas de piedra que permitirían la difusión del sonido de las campanas tubulares que había previsto Gaudí para las mismas. Se trata de torres que son accesibles por escaleras helicoidales y que a la altura de 1/3 de longitud de cada torre está colocada la estatua del apóstol al que está dedicada la misma. En el caso de esta fachada, las 3 torres tienen como personaje al que se dedican los apóstoles Santiago el Menor, San Bartolomé, Santo Tomás y San Felipe.
Tienen un puente de altura de 60 metros entre las dos centrales. 2 décadas después de finalizar la parte arquitectónica de esta fachada, se encomienda a José María Subirats en 1986 el encargo de realizar la parte escultórica y distribuiría las escenas de la fachada de la Pasión de modo cronológico, ordenándolas según un Vía Crucis. Con no poca incomprensión, colocó en 1987 la primera de las esculturas, la de la Flagelación, y terminaría su obra colocando en el año 2005 la imagen del Gran Cristo resucitado de bronce dorado con pan de oro que se suspende desde el puente que une las dos torres centrales, los dos campanarios centrales. No podemos dejar de mencionar, entre los motivos alegóricos que se dan cita en la iconografía de esta fachada, el famoso cuadrado mágico de la misma. Ahora lo estábamos viendo detrás de mí. Es un sudoku que suma tanto sus columnas como sus líneas la cifra de 33. Todas ellas suman 33, que no es sino la edad que tradicionalmente se ha concebido que alcanzó el Salvador, la edad de Cristo. La tercera de las grandes fachadas es la de la Gloria, precisamente la que se halla todavía en construcción. Está situada a mediodía en la calle Mallorca y de ella Gaudí dejó solo un estudio estructural y un plano gráfico y simbólico. Ello ha demorado en buena parte la terminación de esta fabulosa obra de arquitectura. En 1936 tuvo lugar el atentado anarquista que acabó con buena parte del legado de Gaudí, buena parte de los planos, de las maquetas que había él concebido para que sirvieran de luz a los continuadores de su obra en el futuro, y se ha echado mucho en falta todo ese material que no se ha podido recuperar. El arquitecto Bonet hizo lo que pudo y, como hemos dicho, recuperó parte del mismo, mas no en su totalidad. Sin embargo, con mucha lentitud, pero con un resultado feliz, se va avanzando poco a poco en la construcción de la fachada de la Gloria. Gaudí diseñó una especie de escalera volandera que en su día ocultará el tráfico rodado que tendrá que pasar bajo la misma. Su estructura, como las otras dos, consta de 4 campanarios de altura análoga, dedicados a los apóstoles San Andrés, San Pedro, San Pablo y Santiago el Mayor. A la altura de 1/3 de estos campanarios se colocará la estatua del apóstol correspondiente. Sus pórticos descansarán sobre 21 columnas, constará de 5 puertas, una por cada nave. El elemento más espectacular de la fachada de la Gloria, que está actualmente en construcción, será todas unas formaciones de nubes que subirán por los 4 campanarios siguiendo las linternas y que llevarán escrito en enormes dimensiones el credo en latín. Estas nubes llegarán a rodear una imagen de Dios.
El pórtico, a poca altura, contiene un friso con imágenes del purgatorio, y a diferentes alturas hay imágenes de los oficios del hombre. La parte sobrenatural está representado en todo un sinfín de santos que rodearán al Redentor, a la figura del Redentor. Y en el espacio superior habrá una espléndida representación del juicio final. Saliente de los pórticos se verá el signo de la cruz y la Sagrada Familia, bien placentera. Encima de Jesús se colocará una imagen del Espíritu Santo y de Dios Padre. Es una fachada que precisamente por la concepción volumétrica del pórtico contará con 4 torreones, sí, pero mucho más eclipsados por el volumen que se ha concebido para el pórtico de lo que lo están los campanarios en las otras 2 fachadas de la Natividad y de la Gloria. Cada una de sus 5 puertas estará dedicada a un sacramento y a una de las peticiones del Padre Nuestro. En la plataforma de la gran escalinata está previsto colocar delante del baptisterio un enorme surtidor que haga elevar el agua a una altura de 20 metros, de forma tal que retorne a través de una serie de pilones a la tierra. Y al otro lado se ha concebido un enorme pebetero que signifique claramente la condición del templo de la Sagrada Familia como un templo expiatorio, dedicado a la exposición del Santísimo. Hablaríamos largo y tendido, pero vista la carestía del tiempo en este espacio, no podemos hablar. Hablaríamos mucho y bien, y mucho no puede ser, y bien no es aconsejable porque conllevaría extenderme. ¿Qué hago? Entre quedarme con la boca cerrada y quedarme boquiabierto, me tengo que quedar mudo ante esta sublime obra de arte. Os quiero mucho y deseo seguir contando con vosotros. Un abrazo, amigos.